Hoy no habrá estatuas de mármol, ni bellos discursos en el Senado. Hoy viajaremos al lugar donde la grandeza de Roma se estrelló contra la arena ardiente de África. Verán a Cayo Julio César no como un emperador, sino como una bestia acorralada. Imaginen la situación. No hay agua, no hay comida, y frente a ustedes hay un ejército que supera al suyo en 16 veces. Pero lo más aterrador no es la sed, que obliga a los hombres a masticar algas impregnadas de sal y a beber lo imbebible. Lo más aterrador es ver en la mira el rostro de su mejor amigo, el hombre que conoce todos sus secretos y que ha venido para destruirlos. En este video analizaremos la batalla que, según todas las leyes matemáticas, debió haber sido la tumba de César. Descubrirán por qué los legionarios romanos, esos hombres de hierro y disciplina, se convirtieron en carniceros incontrolables a los que ni siquiera el propio general pudo detener. Les hablaremos de los tanques del mundo antiguo que aplastaron a sus propios dueños Y de una anomalía estadística. 50 muertos contra 10.000 enemigos abatidos. Una cifra imposible de creer. Quédense hasta el final para ver el momento en que la vieja y buena república murió definitivamente, ahogada en sangre, y nació el imperio, construido sobre una locura pura y destilada. Bienvenidos al infierno de Ruspina. Imaginen que están parados en la orilla. La arena rechina en los dientes, pero no se atreven a escupir porque tienen la boca tan seca que la lengua parece un trozo de papel de lija. El agua salada corroe las grietas de los labios. Pero no miran al mar. Miran el horizonte del desierto, que comienza a vibrar. Y en ese momento comprenden una cosa simple y escalofriante. La matemática de la guerra ha decidido matarlos hoy. Aquí no hay lugar para poses heroicas de estatuas de mármol. Olviden los triunfos. Esto es África. Es en enero del año 46 a.C., Y lo que debía ser un rápido paseo victorioso se ha convertido en un desastre antes del primer golpe de espada. Miren al hombre que está a su lado. Cayo Julio César. Un nombre que hace temblar a medio mundo. Pero aquí, en esta playa maldita, los títulos no valen nada. La tormenta que se desató hace unos días no respetó rangos. Los elementos dispersaron la flota del conquistador como astillas en una alcantarilla. ¿Dónde están sus famosas legiones? ¿Dónde están los veteranos que conquistaron la Galia? No están. Están flotando en algún lugar del mar, luchando contra las olas, o alimentando a los peces en el fondo del Mediterráneo. César desembarcó en África con un puñado miserable de hombres, 3.000 infantes y 150 jinetes. Piensen en estas cifras. Esto no es un ejército de invasión. Es una patrulla reforzada que ha desembarcado en un continente infestado de enemigos. No hay provisiones, no hay forraje. Apenas hay agua para mojarse la garganta. Las ciudades locales cierran sus puertas y las guarniciones enemigas ocupan cada punto fortificado. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Se atrincherarían en la orilla? ¿Empezarían a construir balsas para escapar? Cualquier general sensato habría hecho eso. Pero César hace lo que distingue al loco del genio. Avanza. Decide que la mejor defensa es la audacia. Blofea, esperando que su reputación reemplace a las legiones ausentes. Hacia enero del 46, cuando el sol invernal de África quemaba más que el verano en la Galia, el aire temblaba por el calor. César toma consigo solo 30 cohortes, es decir, poco más de 1.000 hombres, y sale de reconocimiento. El objetivo es simple: encontrar comida, encontrar algo con que alimentar a hombres que ya han empezado a hervir hierba y a roer correas de cuero. Esto no es una marcha de conquistadores, es una incursión desesperada. Se alejan del campamento apenas 3 millas. El terreno aquí es engañoso. La llanura parece infinita y vacía, perfectamente plana, como una mesa de dados donde los dioses deciden el destino de los imperios. Silencio. Un silencio tenso y resonante que hace sudar las palmas de los centuriones experimentados. Y entonces el horizonte empieza a cambiar. Al principio parece una nube baja, una tormenta de polvo. En estas tierras aparecen de repente, arrancando la piel de la cara. Los soldados entrecierran los ojos, cubriéndose del sol con las manos. Pero la nube no se mueve con el viento, se mueve directamente hacia ellos. El suelo bajo sus pies empieza a temblar ligeramente. Ese sonido es inconfundible, el estruendo de miles de cascos. Rítmico, creciente,
parecido al latido del corazón de una bestia gigante que ha olido sangre. De la nube de polvo empiezan a surgir figuras, primero decenas, luego cientos, luego miles. No es solo una vanguardia, es una avalancha. Los exploradores informan a César y sus palabras suenan a sentencia. Frente a ellos hay 16.000 hombres. 16.000 contra 1.000. Una proporción de 16-1. En cualquier academia militar les dirán que con tal desventaja la batalla es imposible. Solo es posible una masacre. Imaginen ese momento. Están parados en una fila delgada. Su escudo parece hecho de papel. A su alrededor, una llanura abierta. Ni una colina, ni un barranco, ni siquiera un arbusto donde esconderse. No hay a dónde correr. El campamento está a 3 millas y la caballería los alcanzará antes de que puedan respirar 100 veces. El mar está lejos a sus espaldas. Están atrapados. Están en la palma de la muerte y ella ya está cerrando los dedos. El enemigo no tiene prisa. ¿Para qué apresurarse cuando la presa ha venido sola a sus manos? Se despliegan en un frente amplio, rodeando a los romanos por los flancos. No son bárbaros que atacan en tropel. Es una máquina de destrucción enorme y disciplinada. La caballería númida es la mejor caballería ligera del mundo antiguo. Nacen en la silla de montar y mueren en ella. Para ellos, la infantería romana, pesada, lenta y acorazada, son solo blancos en una galería de tiro. La atmósfera cambia instantáneamente. En lugar del calor, los soldados sienten el frío helado del miedo. Los veteranos que pasaron con César por el infierno de Alesia y Farsalia se miran entre sí. En sus ojos se lee la misma pregunta. ¿De verdad es el fin? ¿De verdad cruzamos medio mundo para morir aquí, en el polvo, pisoteados por caballos, sin siquiera haber desenvainado las espadas? 16.000 jinetes e infantes se forman en orden de batalla. El brillo de las armas ciega los ojos. El polvo levantado por miles de pies tapa la nariz, mezclándose con el olor a sudor y al vino barato que los soldados bebieron antes de salir para darse valor. Ahora esa embriaguez se ha disipado, dejando solo náuseas. César ve cómo se cierran las pinzas. Comprende que su táctica de reconocimiento en fuerza se ha convertido en un suicidio táctico. Sacó a sus hombres a pasear directo a la boca del león. Un error monstruoso e imperdonable, que generalmente se paga con la cabeza. Pero en lugar de entrar en pánico, escudriña las filas enemigas. Busca con la mirada al comandante. ¿Quién pudo mover un ejército tan enorme de manera tan competente y silenciosa? ¿Quién sabía que César pasaría precisamente por aquí? ¿Quién colocó esta trampa con tal precisión diabólica? El viento rompe por un segundo la cortina de polvo, y en el centro de la formación enemiga aparece una silueta familiar. Capa púrpura, armadura romana pulida hasta el brillo. Una postura a caballo que César reconocería entre 1.000. No es un rey númida, y no es un jefe local. El hombre que trajo esta armada para destruir a César sabe todo sobre la táctica romana, porque él mismo escribió los manuales sobre ella. Sabe cómo respira una legión, cómo piensa un centurión, y a qué le teme un recluta. El polvo se asienta y en el estandarte del enemigo se pueden distinguir símbolos familiares. No es solo un enemigo, es un fantasma del pasado que ha vuelto para cobrar una deuda. El hombre cuyo nombre alguna vez se pronunciaba junto al de César, el hombre que fue su mano derecha, su sombra, su mejor amigo. Tito Labieno. Tito Labieno. Ese nombre recorre las filas de los cesarianos más rápido que la fiebre del desierto y golpea mucho más fuerte. Si creen que lo más aterrador en la guerra es ver a un monstruo, se equivocan. Lo más aterrador es ver en la mira el rostro de la persona a la que ayer le confiaban su espalda. Labieno no es solo un general enemigo. Durante 10 años fue la sombra de César, su mano derecha, su mejor amigo y compañero de bebida en las frías tiendas de campaña de la Galia. Mientras César escribía sus famosos comentarios y cosechaba laureles en Roma, era Labieno quien se llenaba de barro, entrenaba a las legiones y ganaba batallas para él cuando la situación parecía desesperada. Conoce este mecanismo desde adentro, porque él mismo lo armó pieza por pieza. Y ahora el creador ha venido a romper su creación. Mírenlo. No se esconde en la retaguardia, como hacen los políticos cobardes que se ponen armaduras solo para el triunfo. Se pavonea frente a la formación a distancia de tiro de piedra, sin casco.
Su rostro, curtido y duro, se deforma en una sonrisa despreciativa. Quiere que lo vean. Quiere que cada soldado del ejército de César, desde el recluta novato hasta el veterano canoso, lo mire a los ojos y entienda. Papá volvió a casa y está muy enojado. No es una batalla de ejércitos, es una pelea familiar donde los argumentos son jabalinas y gladius. Labieno se acerca. Su voz, acostumbrada a superar el ruido de la batalla, suena aterradoramente clara en este silencio algodonoso. No da órdenes a sus númidas, se dirige a los soldados de César. Imaginen este surrealismo. El general enemigo inspecciona su formación, lanzando comentarios mordaces sobre su equipamiento oxidado y sus rostros demacrados. «¿Quién eres tú, soldado?», grita señalando a un legionario en la segunda fila. El muchacho tiembla, pero intenta mantener la postura. «Soy veterano de la 10ª Legión», grita en respuesta. La 10ª Legión, una leyenda, los favoritos de César, un nombre que debería inspirar temor. Pero Labieno simplemente echa la cabeza hacia atrás y se ríe. Una risa seca y ladradora, como la tos de un chacal. «¿Tú? ¿Veterano de la 10ª?», pregunta de nuevo, y en su voz hay tanto veneno que podría contaminar un pozo. «¿Desde cuándo los veteranos de César parecen vagabundos? Tu túnica son harapos, tu casco está abollado, estás desnutrido». Tú no eres un veterano, eres un recluta al que arrastraron con engaños al matadero. Es un golpe bajo. Labieno golpea en el punto más doloroso, el orgullo. Sabe que el ejército de César ahora es una chusma reunida de aquí y de allá, supervivientes de un naufragio, hambrientos y cansados. Sabe que estos veteranos son solo una sombra de aquellos hombres de hierro que él alguna vez lideró en combate. Y metódicamente, con placer sádico, les restriega esa verdad en la cara. Los desnuda con palabras, quitándoles el halo heroico, dejándolos desnudos y patéticos ante la muerte. El soldado al que humilló pierde el control, los nervios ceden, sale corriendo de la fila apretando su pilum. «Te demostraré quién soy», grita y lanza la pesada lanza contra su antiguo comandante. Un lanzamiento desesperado, un lanzamiento de odio. Labieno ni siquiera se inmuta. Solo inclina perezosamente el cuerpo, dejando que el hierro mortal pase a 1 pulgada de su hombro y mate al caballo que montaba. No es suerte, es maestría. Conoce el tiempo del lanzamiento mejor que quien lo lanzó. «Mal, soldado, muy mal», dice Labieno, montando un caballo fresco que su ayudante le trae de inmediato. César olvidó cómo entrenarlos. Ahora permítanme mostrarles cómo se hace la guerra de verdad. En ese momento entienden que Labieno no es solo un traidor, es su peor pesadilla. Conoce todas las contraseñas, conoce todas las señales del corneta. Sabe que a César le gusta atacar por el flanco derecho y sabe cómo contrarrestarlo. Sabe que la infantería romana es un tanque temible en un ataque frontal, pero indefenso si le rompen las orugas. Y no piensa ir contra ustedes de frente. Labieno no trajo solo una multitud de jinetes, trajo una nueva táctica, diseñada específicamente para destruir legiones. Miren su formación. No hay bloques densos de infantería contra los que sea conveniente chocar con el escudo. Su línea es una sustancia viva y fluida. La caballería númida está mezclada con infantería ligera. Los jinetes se acercan, lanzan jabalinas y se retiran, mientras los infantes cubren su retirada lanzando piedras con ondas a los romanos. Es el acordeón de la muerte. Se contraen, golpean, se expanden, se retiran. Para César esto es una catástrofe. Sus legiones son un martillo. Necesitan un yunque para aplastar al enemigo. Pero Labieno no le da un yunque. Le propone golpear el agua con el martillo. Cada golpe de César se perderá en el vacío, gastando fuerzas, mientras sus hombres serán convertidos metódicamente, desde la distancia, en puercoespines llenos de flechas. Entre los soldados comienza a correr un susurro pegajoso. Vendió su alma. Dicen que Labieno juró a los dioses bárbaros que no envainaría su espada hasta ver la cabeza de César en una pica. En Roma llamarían a esto diferencias políticas. Aquí, en la arena ardiente de África, parece una venganza de sangre. Labieno mira a César a través de los 200 metros de vacío que los separan. 2 titanes, 2 exhermanos. Uno vestido de púrpura, el otro cubierto de polvo.
En el aire flota una tensión densa, como antes de una tormenta. Sienten cómo el tiempo se ralentiza. Se oye el grito lejano de un buitre, anticipando el festín. Labieno levanta la mano. No es un saludo, es la señal. 16.000 gargantas emiten un solo alarido que parece agrietar el cielo. La tierra tiembla. La ironía termina. Empieza la carnicería. Labieno, el hombre que enseñó a estas legiones a sobrevivir, da la orden de su destrucción. No quiere prisioneros. Los prisioneros son bocas extra. Necesita cadáveres. Muchos cadáveres para construir con ellos un monumento a su odio. La primera ola de númidas arranca. No galopan directo hacia las lanzas. Empiezan a dar vueltas, creando un carrusel mortal alrededor del pequeño destacamento de César. El polvo se levanta como un muro, ocultando el sol. El mundo se reduce al tamaño de su escudo. Y en este infierno crepuscular, solo escuchan una cosa: el silbido de miles de jabalinas que ya vuelan hacia abajo para encontrar huecos en sus armaduras. La matemática de la guerra ha entrado en vigor y no está de su lado. La lección ha comenzado. El cielo se oscurece. No es una metáfora ni una figura retórica. En un instante el azul sobre sus cabezas desaparece, oculto por miles de jabalinas, lanzas y piedras. Se oye un sonido parecido a la exhalación brusca de una bestia gigante, y luego un golpe. Un terrible y rítmico golpe de hierro contra madera, piel contra hueso, piedra contra metal. La primera descarga de los númidas cubre la formación romana como una ola cubre los guijarros en la orilla. El instinto supera la razón. ¡Tortuga!, gritan los centuriones desgañitándose. Los escudos se cierran sobre las cabezas. La famosa tortuga romana, símbolo de la invencibilidad de la legión, un tanque vivo capaz de acercarse a cualquier muralla. En los manuales de táctica dice que es la defensa perfecta. Pero los manuales se escriben en las frescas bibliotecas de Roma, y aquí, en el infierno del norte de África, las reglas cambian. Aquí la tortuga no se convierte en un tanque, sino en un ataúd. Imaginen que sostienen un scutum, un escudo pesado, curvado, reforzado con bronce y hierro. Pesa alrededor de 10 kilos. Al principio parece tolerable, pero sosténganlo un minuto, 5, 10. Los músculos del hombro empiezan a arder, el brazo se entumece. Y ahora imaginen que golpean ese escudo sin parar con un martillo. Un golpe, otro golpe. Las astillas vuelan a la cara. La punta de una jabalina atraviesa la madera y se clava a una pulgada de su nariz, vibrando por la inercia. No ven al enemigo. Solo ven las espaldas cubiertas de polvo de sus compañeros y las tablas de su propio escudo. Solo escuchan el silbido de la muerte voladora y los golpes secos cuando una piedra encuentra su objetivo, un casco o una espinilla desprotegida. Alguien cerca grita y cae, rompiendo la formación. Los escudos se abren. En la brecha entran de inmediato una decena de flechas. Los hombres caen en silencio, ahorrando el aliento, o chillan como animales. Esto no es un combate, es un fusilamiento. La táctica tradicional de Roma es acercarse y destruir. Llegar a distancia de golpe de espada, mirar al enemigo a los ojos y clavar el gladius en el vientre. En eso los romanos no tienen igual. Pero Labieno, ese genio maldito, lo sabe mejor que nadie. No les da a los legionarios lo que tanto ansían, el combate cuerpo a cuerpo. En cuanto una cohorte intenta dar un paso al frente para responder, los númidas retroceden. Se dispersan como mercurio. Sus caballos son increíblemente maniobrables. Giran en el lugar más rápido de lo que un infante puede tomar impulso. Los romanos lanzan estocadas al vacío, pierden la formación, se exponen, e inmediatamente reciben una nueva descarga en la espalda y los costados. El calor se vuelve insoportable. El sol está en el cenit y el aire ardiente se atora en los pulmones. Bajo el casco se cuece el cerebro. El sudor inunda los ojos, corrosivo y salado. Arde tanto que es imposible parpadear. La humedad se evapora al instante. En la boca hay sabor a cobre y polvo. La sed tortura más que el miedo a la muerte. La lengua se hincha, se pega al paladar. La garganta arde como fuego. Cada respiración cuesta, como si respiraran a través de una tela gruesa. Los olores de la guerra los cubren por completo. No es el olor de la gloria. Es la peste de cuerpo sin lavar, sudor rancio, cuero barato,
estiércol de caballo y sangre fresca y caliente que huele a hierro. Alguien vomita por el esfuerzo excesivo y el golpe de calor justo a sus propios pies. Alguien se orina en los pantalones porque el cuerpo deja de obedecer las órdenes de la razón. Aquí no hay lugar para la vergüenza. Solo queda el terror animal y el deseo de que esto termine. Los legionarios empiezan a comprender que son blancos en una galería de tiro. Los matan impunemente, metódicamente, cínicamente. Labieno juega con ellos. No lanza toda la masa de sus tropas de golpe para aplastarlos. No, alarga el placer. Los agota. Quiere que se cansen de sostener los escudos, que enloquezcan por el calor y la impotencia. ¡Mantengan la formación! ¡Mantengan la formación, hijos de perra!, grita el centurión Primipilo, tratando de sostener la línea que se desmorona. Su cara está negra de polvo. De una ceja partida corre sangre mezclándose con la tierra. Pero incluso en su voz se escuchan notas de desesperación. Entiende, si simplemente se quedan parados, morirán. Si corren, morirán aún más rápido. Los jinetes númidas se acercan mucho, a distancia de escupitajo. Ululan, enseñan los dientes, gritan algo en su dialecto gutural. Ven el miedo en los ojos de los romanos y se embriagan con él. Un infante ligero enemigo corre, lanza una piedra con su honda directo a la cara de un legionario en la primera fila, y riendo huye. El romano cae, su rostro se convierte en una máscara sangrienta. Su lugar lo ocupa otro, pasando sobre el cuerpo del compañero, pero en sus movimientos ya no hay seguridad. El quiebre psicológico no ocurre de inmediato. Es como una grieta en una presa. Primero una fina telaraña de dudas. ¿Por qué calla César? ¿Dónde están los refuerzos? Vamos a morir todos aquí. Luego esa grieta crece bajo la presión del terror. Los reclutas empiezan a mirar atrás. Mirar atrás es el primer paso para huir. Buscan con la mirada una salida, pero no hay salida. Alrededor solo hay un mar de cabezas enemigas, un bosque de lanzas y nubes de polvo en las que parpadean las sombras de los jinetes. Entre los soldados se arrastra un susurro, venenoso y contagioso. Recuerdan viejos presagios. Recuerdan cómo al desembarcar César tropezó y cayó de cara a la arena. Entonces se salvó gritando: «Te tengo en mis manos, África». Todos se rieron de su ingenio. Ahora no parece gracioso. Ahora parece un presagio. Los dioses han dado la espalda. La fortuna, esa mujer voluble, se ha buscado un nuevo favorito. Y su nombre es Tito Labieno. El tiempo se estira. ¿Pasó una hora? ¿2? ¿Una eternidad? El sol se arrastra por el cielo tan lento como si quisiera examinar cada detalle de la matanza. Las manos tiemblan de cansancio. Las piernas se llenan de plomo. Los escudos, que al principio de la batalla sostenían rectos, ahora cuelgan, exponiendo cabezas y hombros. Y cada vez que un escudo baja, llega una piedra o una jabalina. No hay dónde poner a los heridos. Los arrastran al centro de la formación, pero allí no hay médicos, no hay agua, no hay sombra. Yacen en el polvo, bajo los pies de sus compañeros, y sus gemidos se mezclan con el estruendo de la batalla. Alguien pide que lo rematen, alguien llama a su madre, alguien simplemente ronca, ahogándose en sangre. Los sanos tratan de no mirar abajo. La vista de vientres abiertos y huesos destrozados desmoraliza mejor que cualquier discurso del general enemigo. César está en algún lugar del centro. Lo ve todo. Ve cómo su famosa infantería, conquistadora de la Galia, se convierte en un rebaño asustado. Ve cómo se derrite la disciplina. Los esquemas estándar no funcionan. La defensa lleva a la derrota. Intentar atacar lleva a la derrota. Labieno lo ha puesto en Zugzwang, una posición donde cualquier movimiento empeora la situación. Y el enemigo sigue cerrando el anillo. Se acercan más y más. Las jabalinas vuelan cada vez más juntas. Los romanos ya no pueden maniobrar. Se han amontonado en un grupo denso, como ovejas ante una tormenta. La gente se aplasta entre sí. Se vuelve estrecho, no hay aire. El pánico, frío y pegajoso, empieza a subir desde el estómago hasta la garganta. En ese momento, cuando parece que no hay esperanza, cuando los veteranos ya se despiden mentalmente de la vida y los reclutas lloran de impotencia, ocurre algo extraño. El estruendo de la batalla cambia. El viento trae no solo arena, sino un nuevo sonido, el sonido de una trompeta.
Pero no es la señal de retirada. Es una señal que nadie esperaba. Una señal que contradice el sentido común. César se quita el casco para que todos vean su rostro. Sus ojos son fríos como el hielo, pero no hay miedo en ellos. En ellos arde el fuego loco de un jugador que acaba de inventar cómo engañar al casino, incluso si la baraja está marcada. Levanta la mano y por las filas, transmitida por los centuriones, corre una orden. Una orden tan absurda, tan suicida, que los soldados se congelan por un segundo, sin creer lo que oyen. Piensan que escucharon mal, o que su general finalmente enloqueció por el calor. Pero repiten la orden, más fuerte, más duro. No es una petición, es la voluntad del comandante, y esa voluntad exige hacer lo imposible, romper la formación para sobrevivir. ¿Han escuchado alguna vez el término paradoja del superviviente? Generalmente escuchamos las historias de los que regresaron, pero justo ahora, en esta llanura, la historia la escriben aquellos que ya deberían estar muertos. La lógica de la guerra dicta: si te rodean fuerzas superiores, te contraes, te pones en círculo, te erizas de lanzas y esperas vender tu vida lo más caro posible. Es el instinto. Es lo que hace la liebre cuando ve a los lobos. Pero César no es una liebre, y decide que si las reglas del juego llevan a la derrota, al diablo con esas reglas. La orden que transmiten los centuriones Suena como el delirio de un loco. En lugar de densificar las filas y cerrarse con los escudos, César ordena: ¡romper formación! Ordena extender la línea, hacerla más delgada, tan delgada que parece transparente. Toma sus miserables 30 cohortes y las estira en un hilo infinito, intentando abarcar el horizonte. Es una violación de todos los fundamentos de la ciencia militar. Una formación delgada se rompe con un solo golpe de caballería pesada. Es un suicidio. Es como tratar de detener una inundación con una hoja de papel. Los veteranos miran a sus comandantes con horror. Entienden lo que hacen. Renuncian voluntariamente a la densidad, al hombro del compañero, a esa misma masa que da fuerza a la infantería. Pero César tiene su propio cálculo. Le importa un bledo la densidad. Necesita anchura. Necesita que sus flancos dejen de colgar en el aire. Se juega el todo por el todo. Y entonces suena la segunda parte de la orden, que hiela la sangre en las venas. Cada segunda cohorte, media vuelta. Imaginen esta coreografía de muerte bajo una lluvia de flechas. Los soldados, parados en orden de ajedrez, se dan la vuelta. Ahora el ejército de César no tiene retaguardia. El concepto de espalda desaparece. Hay dos frentes. Uno mira al norte, el otro al sur. Están espalda contra espalda, separados solo por un paso de vacío. Esto ya no es un ejército. Es un rompeolas vivo, cortando el mar de enemigos en dos. Tito Labieno, observando esto desde una colina, debe estar confundido. Esperaba que la víctima se hiciera un ovillo. Y la víctima de repente se hizo más grande. La víctima se duplicó. La línea romana, en lugar de colapsar, de repente se volvió larga y peligrosa como el filo de una navaja. Pero quedarse a la defensiva significa morir igual, solo que más lento. César sabe, la iniciativa es oxígeno. Si no atacas, te asfixias. Y hace lo que nadie en su sano juicio haría. Ordena a la infantería pesada atacar a la caballería ligera. Piensen en lo absurdo de la situación. Un infante pesa cerca de 100 kilos con todo el equipo. Corre a velocidad de tortuga. El jinete númida vuela como el viento. Intentar alcanzar a un caballo con tus dos piernas es como tratar de atrapar humo con las manos. Es ridículo, es estúpido. Pero es precisamente con eso con lo que cuenta César, con que es imposible. «Signa inferre, estandartes adelante», ruge la trompeta. Y esos 1000 hombres agotados, sangrando, muriendo de sed, dan un paso al frente. No hacia atrás, hacia el campamento salvador, sino hacia adelante, directo a la nube de polvo donde se esconde la muerte. La adrenalina es algo terrible, quema el cansancio. El miedo se transforma en furia. Los soldados entienden, es su única oportunidad. Si no se mueven, los fusilarán como a perdices. Necesitan acercarse. Necesitan sentir la carne del enemigo en la punta de la espada para volver a sentirse vivos. La formación se mueve, primero al paso,
luego más rápido. Los escudos ya no cuelgan como látigos, están pegados al cuerpo. Los pilum, jabalinas pesadas diseñadas para atravesar escudos, ahora se usan como picas contra la caballería. Es un quiebre psicológico. Los númidas, que las últimas 3 horas fusilaron impunemente blancos parados, de repente ven que los blancos corren hacia ellos. Y en los ojos de estos blancos no hay súplica de piedad. Allí solo hay una rabia blanca y fría de los condenados. Los caballos son animales inteligentes. No les gusta correr contra un muro de lanzas, incluso si el jinete espolea sus costados. Los animales sienten el cambio en la atmósfera más rápido que los humanos. Empiezan a resoplar y a retroceder. El carrusel ordenado del Labieno pierde el ritmo. El enemigo esperaba que los romanos se defendieran. Nadie esperaba que la rata acorralada se lanzara contra el gato. César rompe el guión de la batalla sobre su rodilla. Convierte la desventaja táctica, el cerco, en ventaja. Ahora no necesita buscar al enemigo. El enemigo está en todas partes. Donde golpees, acertarás. Los romanos empiezan a correr, como un resorte que comprimieron demasiado tiempo. Gritan. No es el grito de guerra coordinado de la legión. Es el aullido primitivo de hombres que decidieron que, si están destinados a morir hoy, se llevarán al infierno tantas almas como puedan cargar. La distancia se reduce. 50 metros. 30. 10. En el aire huele a ozono y sudor. Los jinetes del Labieno intentan girar los caballos para retirarse y volver a empezar el bombardeo, pero la formación romana se expande demasiado rápido. El acordeón se abrió. Empieza el caos. Pero ya no es el caos que le conviene al Labieno. Es el caos del combate cuerpo a cuerpo, el elemento de la legión romana. El gladius, la espada corta con la que destripan vientres, finalmente encuentra trabajo. El sonido de los golpes cambia. Ya no hay golpes secos contra escudos. Ahora se oye el crujido húmedo y el chillido de caballos heridos. César no mira el mapa. Ya no hay mapa. Solo hay polvo, gritos y la voluntad de un hombre contra 16.000. Apostó todo, incluso su propia vida, apostando a que la agresión conmocionaría al enemigo más fuerte que las flechas. Y en la niebla de la guerra, entre nubes de polvo, ocurre esa explosión que cambia la polaridad de la batalla. Los legionarios irrumpen en las filas de la caballería como un cuchillo caliente en mantequilla. Lo que sucede a continuación es físicamente difícil de describir con palabras, porque el caos no tiene lenguaje. Pero si tuviera sonido, sería el sonido de huesos rompiéndose y el rasgado de tejido. El momento en que la línea romana choca contra la caballería númida parece una detonación. La energía acumulada por horas de miedo y humillación se libera en un segundo. No es un duelo hermoso, es una pelea callejera en un saco de polvo. Los legionarios no esgrimen, trabajan como carniceros en el matadero. Los pilum, que usualmente se lanzan a distancia, ahora están apretados en los puños como lanzas de caza. Los romanos no golpean a los jinetes, golpean a los caballos. Es una matemática de supervivencia cruel, sucia, pero la única correcta. Elimina al caballo y el orgulloso jinete se convertirá en un infante indefenso tirado en el suelo con una armadura demasiado ligera. Imaginen esa pesadilla para un jinete. Están sentados a caballo, acostumbrados a ser dueños de la situación, a mirar a la infantería desde arriba. Y de repente la tierra bajo ustedes explota. Los caballos, enloquecidos por el dolor cuando las puntas les abren el pecho y el vientre, se encabritan. Tiran a los jinetes, pisotean a los suyos, se espantan hacia los lados rompiendo la formación. La geometría perfecta del ejército de Labieno se convierte en papilla. Los romanos entran en esa brecha. Ya no son hombres, son coágulos de furia. En la estrechez, donde las lanzas largas de los númidas son inútiles, el corto gladius romano se convierte en rey. Los legionarios se sumergen bajo los vientres de los caballos, dan estocadas desde abajo, agarran a los jinetes por las piernas y los tiran al polvo. Se oye el crujido con el que las sandalias, reforzadas con clavos, se estampan en las caras de los enemigos caídos. ¡Maten! ¡Mátenlos! ¡Que traguen arena! Este grito no pertenece a una sola persona. Es la exhalación colectiva de 1000 gargantas. El enemigo está en shock. Los númidas están acostumbrados a cazar presas que huyen de ellos.
No saben qué hacer con una presa que salta sobre ellos. La psicología del depredador se rompe. Cuando la víctima muestra los dientes, el lobo a menudo retrocede. En los ojos de los númidas aparece lo que no hubo desde la mañana: desconcierto. Y en la guerra el desconcierto mata más rápido que una flecha. César no se queda al margen. Está dentro de ese remolino. Su capa roja parpadea en el fragor de la lucha como un faro. No solo comanda, demuestra que también es mortal, que está aquí, en el barro, junto con ellos. Eso actúa en los soldados más fuerte que cualquier vino. Si el viejo arriesga su pellejo, ¿qué opción tenemos nosotros? El anillo se abre. El acordeón romano funciona. La línea de infantería, estirada al límite, empieza a pulsar, empujando al enemigo cada vez más lejos. Esas dos filas, paradas espalda contra espalda, se convierten en un círculo de muerte en expansión. Ganan espacio metro a metro. Cada paso adelante se paga con una tensión física increíble. Los músculos se acalambran, los pulmones arden como fuego, pero no se puede parar. Parar es morir. El polvo, que antes asfixiaba a los romanos, ahora trabaja para ellos. En esta niebla amarilla los númidas pierden la orientación. No ven las señales de sus comandantes, solo oyen el rugido de la infantería romana y los gritos de compañeros moribundos. El pánico, esa reacción en cadena, empieza a saltar de los caballos a los hombres. Las filas traseras del enemigo, sin entender qué pasa adelante, empiezan a empujar a las delanteras, creando un amontonamiento. Y los romanos siguen cortando ese tapón vivo, convirtiéndolo en carne molida. Labieno ve desde la colina cómo su victoria se escapa entre los dedos como arena. Ve cómo su caballería de élite, su orgullo, se convierte en un rebaño aterrorizado. Intenta reagrupar fuerzas, enviar reservas para tapar las brechas, pero las órdenes se ahogan en el ruido de la batalla. Sus alumnos aprendieron la lección demasiado bien. Improvisan, rompen las reglas, se niegan a morir según el reglamento. En el centro de la lucha ocurre una escena que podría ser el argumento de una tragedia. Un joven centurión, que perdió el casco, con la cara bañada en sangre, choca nariz con un veterano desertor del ejército de Labieno. Se reconocen. Tal vez bebieron de la misma cantimplora en la Galia. Un segundo de confusión, una mirada a los ojos, y luego el golpe. Sin palabras, sin dudas. El gladius entra bajo las costillas. Aquí no hay lugar para sentimentalismos. La amistad quedó en el pasado, antes de Ruspina. Ahora solo existen nosotros y ellos. Los romanos expanden el perímetro, creando a su alrededor una zona de vacío. El enemigo retrocedió. Los númidas, respondiendo con jabalinas, se retiran a una distancia segura, tratando de calmar a los caballos sudorosos. De repente en el campo de batalla se hace más silencio. No es un silencio total, no. Es la respiración pesada y ronca de 1000 hombres que acaban de salir de las profundidades. Los soldados están parados, apoyados en escudos ensangrentados. Sus pechos suben y bajan bajo las armaduras. Las manos tiemblan tanto que las espadas se caen de los dedos. Se miran unos a otros con ojos salvajes y vidriosos, sin creer que todavía respiran. La tierra alrededor está sembrada de cuerpos de hombres y caballos. La arena se volvió carmesí y pegajosa como barro, pero César no les da tiempo para asimilarlo. Sabe, esto no es una victoria, es un respiro. El enemigo fue rechazado, pero no derrotado. Labieno simplemente se reagrupará y golpeará de nuevo, y esta vez será más cruel. Los 16.000 no se fueron a ningún lado. Todavía están allí, tras la cortina de polvo, lamiéndose las heridas y preparando una nueva trampa. ¡De pie! ¡A formarse!, resuena la voz del general. Dura como un latigazo. Nada de descanso, nada de agua. La adrenalina empieza a bajar, y en su lugar llega la pesadez de plomo del cansancio y el dolor de las heridas. Pero César sabe, si se quedan aquí, en esta llanura maldita, la oscuridad de la noche será su tumba. Necesitan moverse, necesitan correr. La mirada de César se dirige a lo lejos, hacia donde se ven las siluetas de las colinas contra el cielo que se oscurece. No es solo una elevación, es la salvación. Allí, en el terreno irregular, la caballería de Labieno perderá su ventaja. Allí la infantería tendrá una oportunidad, pero hasta las colinas hay millas de espacio abierto.
millas que habrá que recorrer bajo la mira de miles de ojos. No será una marcha, será una carrera contra la muerte, donde el premio no es una medalla, sino la posibilidad de ver el amanecer de mañana. Los soldados levantan los escudos, son más pesados que nunca, pero ahora en sus acciones hay una seguridad malvada. Entendieron lo principal, a este enemigo se le puede golpear. Este enemigo también sangra. Los estandartes se inclinan hacia adelante. La columna agotada, parecida a una bestia herida, comienza a moverse. Dejan a sus espaldas el campo donde acaban de lograr lo imposible y se van hacia el crepúsculo. Pero Labieno no piensa dejarlos ir. El viento trae el sonido de una trompeta desde el lado enemigo. La caza continúa, y esta vez los cazadores no cometerán errores. La carrera ha comenzado. No fue una huida. Correr es para cobardes y en África correr significa una muerte segura. Si le das la espalda a un númida, ya eres cadáver, solo que tu cuerpo aún no ha caído. Lo que hacían los soldados de César se llamaba retirada organizada, pero en realidad fue el paseo más largo y tortuoso de sus vidas. Imaginen que caminan con el agua hasta la cintura, solo que en lugar de agua hay arena viscosa y caliente, y en lugar de corriente, miles de jinetes intentando arrancar un trozo de carne de su columna. De la euforia de la ruptura no quedó ni rastro. La adrenalina que los impulsó durante el ataque se quemó, dejando un vacío y una pesadez de plomo en las extremidades. Ahora solo funcionaba la memoria muscular. Paso atrás, levantar escudo, recibir golpe de jabalina, estocada para ahuyentar a un caballo atrevido. Otra vez, paso atrás. Y así, metro a metro, milla tras milla. Labieno, ese perro de guerra obstinado, no pensaba soltar la presa. Vio que César escapó del anillo mortal, pero también vio a qué precio. Los romanos estaban exhaustos, sus lenguas estaban hinchadas por la sed, sus armaduras se convirtieron en hornos al rojo vivo. Labieno sabía, no es necesario matar a un caballo cansado de inmediato, se le puede cansar hasta que le reviente el corazón. Y soltó a la jauría. Sus jinetes ya no iban en ataques frontales, actuaban como una manada de lobos persiguiendo a un bisonte herido. Atacaban por los flancos, mordían la retaguardia, cubrían la columna en retirada con una lluvia de piedras e inmediatamente desaparecían en el polvo en cuanto los romanos intentaban responder. Era una tortura de esperanza. Las colinas, elevaciones salvadoras, se vislumbraban adelante, temblando en el aire caliente, pero parecía que no se acercaban ni una pulgada. No miren al sol. Miren los pies del que va delante, susurraban los veteranos a los reclutas. La disciplina pendía de un hilo finísimo. Bastaba con que un hombre tirara el escudo y corriera para que toda la columna se desmoronara, convirtiéndose en presa fácil. César entendía esto mejor que nadie. No se movía a la cabeza de la columna, sino en la cola, donde estaba lo más caliente. Sabía que los soldados deben ver su espalda solo si él los guía al ataque. En la retirada deben ver su cara. La calma del general en ese momento era más aterradora que cualquier histeria. Daba órdenes con voz tranquila y pareja, indicando a los centuriones dónde cerrar la fila y dónde dejar una sorpresa para los jinetes acosadores en forma de barrera de lanceros. Era una partida de ajedrez donde las piezas eran personas vivas, y el tablero, la franja de muerte entre la llanura y las colinas. Cada yarda de esa tierra se pagó con sangre. Los heridos que podían caminar, caminaban apoyados en los hombros de sus compañeros. De los que no podían caminar, la historia guarda silencio. Pero en los ojos de los soldados se leía una determinación sombría. Nadie quería quedarse tirado en esa arena, esperando a que los númidas desmontaran para recoger trofeos. El miedo al cautiverio, el miedo a lo que harían con ellos los antiguos aliados, los empujaba mejor que cualquier látigo. El enemigo intentó cortar el camino. Labieno lanzó parte de su caballería en un rodeo, intentando tomar las estribaciones antes que César. Empezó la carrera. Una carrera no de velocidad, sino de resistencia. La infantería romana, cargada de hierro, contra la caballería ligera. Parecía que no había oportunidad. Pero los romanos tenían una ventaja que Labieno no consideró: la desesperación. Un hombre que salva su vida es capaz de milagros inaccesibles para quien solo quiere gloria. Cuando las suelas de las sandalias tocaron el suelo firme y rocoso al pie de las colinas, por las filas pasó un suspiro parecido a un gemido. No fue solo un cambio de suelo,
Fue un cambio en las reglas del juego. La caballería, reina de las llanuras, aquí perdía su corona. Los caballos resbalaban en las piedras, tropezaban en las pendientes empinadas. Lo que era ventaja para Labieno, velocidad y maniobra, aquí se volvió su debilidad. César llevó a sus hombres a la altura. Treparon, aferrándose con las manos a arbustos y salientes afilados de rocas, arrastrando los escudos. En cuanto tomaron la altura, la situación se invirtió como un espejo. Ahora los romanos miraban al enemigo desde arriba. Ahora sus pilum volaban más lejos y golpeaban más fuerte, acelerados por la gravedad. Labieno detuvo a sus jinetes al pie de la colina. Comprendía. Asaltar una infantería fortificada en una colina montado a caballo es una locura. Se pavoneaba abajo, apretando las riendas con impotencia. Su presa se escapó. Maltrecha, sangrando, medio muerta, pero se fue. Vio cómo en la cima de la colina se encendían las primeras fogatas. Los romanos sobrevivieron. Pero no fue un triunfo, no se engañen. Cuando los soldados cayeron al suelo, muchos simplemente no pudieron levantarse. No había agua, no había comida. Los médicos, a quienes se les terminaron las vendas, rasgaban túnicas en tiras para vendar heridas. El aire no olía a victoria, sino a yodo, pus y carne quemada. César recorrió el campamento. Vio los rostros de sus hombres. Eran rostros de ancianos, aunque muchos no tenían ni 25 años. En un día envejecieron una vida. No lo miraban con adoración, sino con una pregunta muda. ¿Y ahora qué? Sí, tomaron las colinas. Sí, repelieron a los 16.000. Pero miren el mapa. Todavía estaban en África. Todavía eran minoría. Sus reservas se derretían con cada minuto. Y abajo, en la oscuridad del valle, ya se encendían miles de fogatas del ejército de Labieno. No se fue a ningún lado. Simplemente esperaba. La supervivencia ese día no fue el fin de las pruebas, sino solo el comienzo de una larga agonía. Los romanos ganaron tiempo, pero el tiempo en el desierto trabaja contra los que no tienen agua. La euforia de la salvación empezó a ceder lugar a la fría comprensión. No se salvaron. Simplemente se encerraron en otra jaula, más cómoda. El silencio descendió sobre las colinas, un silencio pesado, siniestro, roto solo por la tos de los heridos y el pase de lista de los centinelas. Los soldados masticaban raíces duras, tratando de engañar al estómago, y miraban a la oscuridad. Allí, en esa oscuridad, se estaba formando una nueva tormenta. Labieno fue solo la primera ola. Los rumores que traían los exploradores eran más aterradores que cualquier carga de caballería. Decían que en ayuda de Labieno se mueve el mismísimo rey Númida Juba, y no viene solo. Quien sobrevivió a la batalla con 16.000 podía considerarse afortunado. Pero la matemática de la guerra es implacable. Si sobreviviste hoy, mañana tendrás que luchar con fuerzas del doble de tamaño. Y en esta nueva fórmula de muerte, la variable no era solo un hombre con espada. La variable era el hambre, que mata lentamente, y las enfermedades, que no conocen piedad. La retirada estratégica de César salvó al ejército de la derrota, pero lo llevó a un callejón sin salida, cuya única salida pasaba por aún más sangre. Nadie durmió esa noche. Los hombres limpiaban sus espadas, sabiendo que mañana el metal volvería a estar rojo. César estaba sentado junto a su tienda, mirando las estrellas, que en África parecen tan cercanas y tan indiferentes. Entendía que el milagro táctico en Ruspina fue solo un aplazamiento de la sentencia. El verdadero infierno apenas comenzaba. Y las llaves de ese infierno estaban en manos de un rey que traía consigo tanques vivos del mundo antiguo. La guerra no es siempre el estruendo de trompetas y el choque de espadas. La mayoría de las veces, la guerra es un olor. En el campamento bajo Ruspina, este olor se volvió denso, tangible como la niebla. Es una mezcla de inmundicias, provisiones pudriéndose al calor, sudor de miles de cuerpos sin lavar y el tufo dulzón de la muerte lenta. Si en combate tienen la oportunidad de morir como héroes, aquí, tras el muro, corren el riesgo de morir de diarrea, encogidos en un rincón de la tienda. Y nadie escribirá un poema sobre eso. La victoria táctica en las colinas le dio un respiro a César, pero también lo metió en una trampa. El campamento se convirtió no en una fortaleza, sino en una celda de condenados a muerte.
Los muros protegen de la caballería del Labieno, pero no protegen del hambre. Y el hambre es un enemigo que no se puede atravesar con una espada. Los suministros que lograron descargar de los barcos se terminaron ayer. No hay nuevas entregas. El mar está tormentoso, la flota dispersa, y las ciudades locales, viendo la posición precaria de los romanos, cerraron los graneros con pesados cerrojos. Los legionarios, conquistadores del mundo, se convirtieron en recolectores. Imaginen el menú de los vencedores. Los soldados vagan por los alrededores buscando raíces. Encuentran hierba silvestre, la hierven en los cascos, tratando de engañar al estómago con un brebaje amargo. Los que tienen menos suerte van a la orilla. Allí recogen algas marinas. Para que eso se pueda comer, hay que remojar las horas en agua dulce, lavando la sal que corroe la mucosa. Pero tampoco hay agua dulce. Cada sorbo cuenta. La gente mastica esa goma salada y sus caras se hinchan, y la sed se vuelve insoportable. Los caballos, salvados en la batalla, ahora se vuelven una carga. No hay con qué alimentarlos. Los animales roen los postes de madera de los ataderos. Pronto llegará el momento en que los jinetes tendrán que tomar una decisión terrible. Ver cómo sus compañeros de combate mueren de agotamiento o pasarlos por el cuchillo para alimentar a los hombres. Pero más aterradora que el hambre es la inacción. Cuando el soldado está ocupado no piensa. Cuando se sienta junto a una fogata apagada y escucha el rugido de su estómago vacío, le entran pensamientos en la cabeza. Y esos pensamientos son más negros que una noche sin luna. Los rumores se arrastran por el campamento más rápido que las ratas. Al principio fue solo un susurro. Luego, relatos seguros de los vigías. Y ahora es un hecho que hiela la espalda. Tito Labieno fue solo la vanguardia. Las fuerzas principales del enemigo apenas se acercan. En el horizonte se levanta una nueva nube de polvo. Viene el rey Juba. Juba no es solo otro jefe bárbaro. Es el monarca de Numidia, enemigo personal de César. Un hombre cuyo odio hacia Roma está mezclado con ambiciones y sed de sangre. Trae consigo una fuerza capaz de aplastar el miserable campamento de César como a un insecto. Los exploradores, que volvieron de una salida pálidos y temblando, dan cifras. Y esas cifras suenan a sentencia. 40.000 infantes. Piénsenlo. 40.000 soldados frescos, saciados y bien armados, contra esqueletos en armaduras romanas, agotados y enfermos de disentería. Pero incluso eso no es lo más aterrador. El terror principal no lo inspira la infantería. El terror principal camina pesado, sacudiendo la tierra, y cada uno de sus pasos acerca al final. Juba tiene elefantes, 60 elefantes de guerra. Para un legionario romano, especialmente para un recluta, un elefante no es un animal. Es un monstruo de mitos, una torre de asedio viva con colmillos del tamaño de una persona. Están cubiertos de armadura, en sus espaldas van arqueros, y sus patas son capaces de convertir a un hombre en una mancha húmeda en una fracción de segundo. 60 de tales monstruos pueden simplemente atravesar el campamento de César sin siquiera notar resistencia. Contra ellos no hay defensa. Una empalizada de madera para un elefante es como un fósforo. La atmósfera en el campamento cambia de preocupante a fúnebre. La gente entiende la matemática de la guerra. 1000 contra 16.000 en Ruspina fue un milagro. Pero varios miles de moribundos contra un ejército combinado de 60.000 hombres y 60 elefantes ya no es un milagro. Es estadística. César lo ve. Camina por el campamento manteniendo una máscara de calma gélida. Bromea con los soldados, revisa los puestos, mastica las mismas algas que ellos. Pero dentro de él debe estar funcionando una calculadora frenética. Sabe que el tiempo trabaja en su contra. Cada hora de espera hace el enemigo más fuerte. El ejército de Escipión se une a las tropas de Juba y Labieno. Cierran el anillo. No asaltarán el campamento ahora mismo. Simplemente esperarán a que los romanos empiecen a comerse entre ellos o a que las enfermedades aniquilen a la mitad de la guarnición. Es la estrategia de la boa, estrangulamiento lento y frío. En la enfermería no hay lugares libres. Los heridos tras la batalla de Ruspina mueren de gangrena porque no hay tela limpia ni vino para lavar las heridas. Los gemidos se mezclan con la tos. La moral de combate, que brilló tras la ruptura del cerco, se apaga como una mecha en una lámpara vacía.
Los soldados empiezan a mirar a sus comandantes no con esperanza, sino con una rabia sorda. ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para matarnos de hambre en este agujero? César recibe informes de deserción. La gente huye. No masivamente, pero el goteo ya empezó. Algunos intentan llegar a la costa con la esperanza de un barco. Otros simplemente se van al desierto, prefiriendo la muerte por sed a la muerte por espada. Si no se detiene este proceso, en una semana no le quedará ejército. Un callejón sin salida estratégico. Los manuales dicen, en tal situación hay que fortalecer la defensa y esperar refuerzos. Pero no habrá refuerzos. El mar está cerrado por la temporada de tormentas. Roma está lejos. El Senado está ocupado con intrigas. Aquí, en el borde del continente africano, están solos. En la tienda del general arde una luz tenue. César mira el mapa, que ya no tiene importancia. La lógica dicta, quédate quieto, ahorra fuerzas, gana tiempo. Pero César conoce la naturaleza humana. La pasividad mata la fe. Si los soldados simplemente se sientan a esperar a los elefantes, perderán antes de empezar la batalla. El miedo a los monstruos de Juba paralizará su voluntad. Necesita acción. Necesita un paso que voltee el tablero. La decisión que madura en su cabeza parece una locura incluso para él mismo, pero es la locura de la desesperación. Mira sus manos. Están sucias, curtidas. Son las manos de un jugador al que le queda la última ficha. No puede defenderse contra semejante mole. La defensa es la muerte. Entonces solo queda una cosa. Ataque. Atacar a un ejército que te supera en 5, en 10 veces. Atacar a elefantes temiendo un puñado de infantería agotada. Suena como un mal chiste, como una forma de cometer un suicidio complicado. Pero César entiende la paradoja de la guerra. Cuando el oponente está seguro de su fuerza absoluta, se vuelve descuidado. Escipión, Labieno y Juba esperan que los romanos tiemblen tras los muros. Se ríen, anticipando una victoria fácil. Están relajados. Y es precisamente ahí donde está su única vulnerabilidad. César sale de la tienda. El aire nocturno es frío, pero de la tierra aún emana el calor del día pasado. Mira las luces del campamento enemigo, que se extienden por el horizonte como un cielo estrellado que cayó a la tierra. Hay decenas de miles allí. Beben vino, comen carne y discuten cómo se repartirán el botín. Que se rían, piensa. La risa relaja los músculos del estómago, y en un estómago relajado entra más fácil la espada. Mañana dará una orden que hará que la historia contenga el aliento. Mañana 8.000 muertos vivientes saldrán al campo para desafiar a los gigantes. La razón dice no. La lógica grita alto. Pero César ya cruzó el Rubicón, y no importa que ese Rubicón esté a miles de millas de aquí. Las apuestas están hechas. No más apuestas. Va, banque. Todo o nada. La lógica es un refugio para cobardes. Si eres un general que cree solo en la aritmética, nunca ganarás una guerra contra el destino. Los manuales de táctica, escritos por teóricos saciados en gabinetes de mármol, gritan una cosa. Si el enemigo tiene ventaja de 5-1, quédate a la defensiva. Construye muros, reza a los dioses, espera un milagro. Pero César sabe, un milagro no es lo que cae del cielo. Un milagro es lo que arrancas con los dientes de la garganta de la realidad. El amanecer sobre Tapso se levanta pesado, turbio. El aire tiembla, pero no por el calor, sino por la tensión. En el campamento de Escipión y del rey Juba, reina una animación perezosa. Están seguros de sí mismos, ¿y por qué no habrían de estarlo? Tienen un ejército enorme, tienen elefantes, tienen una caballería que tapa el horizonte. Miran las miserables fortificaciones de César como un corral para ganado que pronto harán astillas. Esperan que los romanos envíen embajadores pidiendo una rendición honorable, o que simplemente se mueran allí de hambre. Y entonces las puertas del campamento de César se abren. Escipión debió haberse frotado los ojos. No son embajadores. No es una caravana con lo robado intentando escapar. De las puertas, levantando polvo, salen cohortes. Una tras otra. Se despliegan en orden de batalla, parece un mal chiste. Como un escupitajo en la cara de un gigante. 8.000 hombres. Piensen en ese número. 8.000 contra una armada combinada que lo supera varias veces. Ni siquiera es David contra Goliat.
Es una hormiga que salió al sendero de guerra contra un elefante y grita: «¡Quítate de mi camino!». Miren a estos hombres. No son esas legiones brillantes que marchan en los desfiles en Roma. Son fantasmas. Sus túnicas están descoloridas y rotas. Sus mejillas están hundidas por la desnutrición. La piel curtida por el sol y cubierta de llagas. Pero miren sus ojos. Allí no hay miedo. Allí hay un cansancio frío y malvado de hombres hartos de tener miedo. Hartos de sentarse en el barro. Hartos de masticar algas. Quieren una cosa: matar o morir, con tal de que esto termine hoy. César los alinea en una línea delgada. Otra vez ese riesgo loco. No tiene reservas. Si el enemigo rompe la formación en un punto, todo habrá terminado en 5 minutos. A su espalda, el mar que no salvará. Frente a él, un muro de escudos, lanzas y trompas. Escipión y Juba miran esto desde la colina. Al principio incredulidad, luego risa. Piensan que César se volvió loco. ¿Demencia senil? ¿Golpe de calor? ¿Quién en su sano juicio ataca con las fuerzas principales teniendo un puñado de moribundos? Los generales enemigos no tienen prisa, ni siquiera interrumpen el desayuno. Dan órdenes con pereza, con la gracia de los dueños de la situación. Dejen que se acerquen, los aplastaremos sin siquiera sudar. Eso es exactamente con lo que cuenta César. La psicología es un arma más terrible que una catapulta. César sabe: cuando eres débil, compórtate como si fueras fuerte. La audacia paraliza. Si un ratón se lanza contra un gato, el gato salta hacia atrás, no por miedo, sino por sorpresa. En el cerebro del enemigo ocurre un fallo de programa. Si ataca, ¿significa que sabe algo? ¿Significa que tiene un as bajo la manga? Duda. Un grano minúsculo de duda sembrado en la seguridad del gigante. César cabalga a lo largo de la formación. No da discursos sobre la grandeza de Roma. Al diablo la grandeza. Dice cosas simples y cínicas. Señala al enemigo y dice: «Mírenlos, están gordos. Son ricos. En su caravana hay vino, pan y oro. Todo eso será de ustedes para la tarde. O morirán aquí y sus huesos los arrastrarán los chacales. La elección es suya». No miente. Ofrece un trato. Riesgo a cambio de vida. En el flanco derecho, frente a los elefantes, pone a la quinta legión. Las alondras. Galos que recibieron la ciudadanía romana. Odian a los elefantes. Para ellos estos animales son un insulto personal. César les ordenó: no golpeen el cuerpo, apunten a los ojos, golpeen las patas. Un elefante es solo una vaca grande que sabe asustarse. El silencio antes del combate se vuelve resonante. Se oye cómo el viento silba en los penachos de los cascos. Se oye cómo traquetean las armas. 8,000 hombres toman aire, quizás el último. Están parados frente a la muerte y la miran a las pupilas. Y el enemigo todavía duda. Escipión reorganiza las filas intentando entender dónde está la trampa. Juba discute con los comandantes. Esa máquina gigante y torpe, armada de diferentes pueblos, diferentes lenguas y diferentes ambiciones, empieza a patinar. No están listos para pelear ahora mismo. Esperaban asedio, maniobras, negociaciones. No esperaban que el romano loco simplemente se acercara y les diera un golpe en la mandíbula. Y entonces ocurre lo que no encaja en ningún reglamento. César aún no ha dado la orden. El trompetista aún no se ha llevado el instrumento a los labios. Pero en el flanco derecho, donde están las alondras, los nervios ceden. Un soldado, trompetista de nombre, digamos, Tito, no aguanta. Ve al enemigo, ve a los elefantes, siente cómo la adrenalina lo quema por dentro y toca el ataque. Solo, sin orden. Es una violación de la disciplina que se castiga con la pena de muerte, pero un segundo después su señal la retoman otros. Toda la línea, los 8,000 hombres arrancan. César lo ve. Podría haber intentado detenerlos, podría haber gritado «atrás», pero es un jugador genial. Entiende. No se puede detener la ola, solo se puede montar. Desenvaina la espada, espolea al caballo y corre tras sus soldados gritando la contraseña de ese día. ¡Felicitas! Felicidad, suerte. Qué ironía tan sombría.
Contraseña suerte para un ataque suicida. Corren, no en filas ordenadas, sino como una avalancha. No es una maniobra táctica, es histeria convertida en asalto. 8.000 demonios corren hacia 40.000 soldados relajados. La distancia se reduce vertiginosamente. El enemigo apenas empieza a entender qué pasa. Agarran los escudos, intentan formarse. Los conductores de elefantes golpean a los animales con ganchos tratando de despertar su furia. Pero es tarde. El efecto sorpresa es absoluto. Los romanos no disparan flechas, no lanzan jabalinas desde lejos. Quieren acercarse al máximo. Quieren clavar el hierro en lo blando. Quieren convertir esta partida de ajedrez ordenada en una pelea de bar, donde gana no el más fuerte, sino el más bravo. Imaginen la cara de Escipión en ese momento. Su mundo se derrumba. Su lógica se hace polvo. Ve cómo un pequeño punto en el mapa se convierte en un tsunami. Ve cómo sus filas delanteras empiezan a retroceder. El miedo es contagioso. Si el hombre en la primera fila da un paso atrás, el hombre en la segunda da dos. El aire se rompe con un grito. Ya no son humanos, son bestias acorraladas que decidieron que es mejor morir con los dientes en la garganta del enemigo que esperar el final. La tierra tiembla, pero no por los elefantes. Tiembla por la carrera de 8.000 pares de sandalias que llevan la muerte al imperio. El blofeo se hizo realidad, y esa realidad ahora golpeará con la fuerza de un tren de carga. Escipión tiene segundos para entender. No perdió contra un ejército. Perdió contra la voluntad pura y destilada de un hombre que se negó a aceptar las reglas del juego. El golpe es inevitable, y será aplastante. El momento del impacto no se parece a como lo muestran en el teatro. No hay un noble choque de espadas ni poses hermosas. Hay un sonido sordo y nauseabundo con el que 8.000 cuerpos chocan contra 40.000. Es el sonido de costillas rompiéndose, aire expulsado de los pulmones y crujido de madera. Pero el sonido más aterrador esa mañana no lo emitían los humanos. Lo emitían 60 montañas vivas que el rey Juba puso en primera línea, esperando aplastar a los romanos como insectos. Elefantes. En el mundo antiguo son armas nucleares. Tanques cubiertos de piel gruesa y armadura, capaces de romperle la columna a un caballo de un solo golpe de trompa. Cuando tal mole corre hacia ti, el instinto exige correr, enterrarse, desaparecer. Pero la quinta legión, esas mismas alondras, no corren. Hacen lo que contradice la biología. Corren hacia los elefantes. Los legionarios conocen el secreto que olvidó Juba. El elefante es un animal inteligente. Demasiado inteligente para la guerra. Un caballo irá a la muerte por su dueño si se le entrena bien. Un elefante, nunca. El elefante piensa en sí mismo. Y cuando a las caras de los gigantes vuelan cientos de piedras de ondas, cuando las jabalinas se clavan en las sensibles trompas, cuando ante los ojos parpadean antorchas encendidas y suenan rugido ensordecedor de las trompetas, los animales toman la única decisión correcta. Se dan la vuelta. Imaginen el horror de la infantería númida parada detrás de los elefantes. Hace un segundo se sentían seguros tras las espaldas de esos colosos. Se reían del miserable puñado de romanos. Y de repente el mundo se voltea. Sus propios tanques, enloquecidos de dolor y pánico, giran 180 grados y empiezan a planchar sus propias filas. Los conductores golpean a los elefantes con ganchos en la nuca tratando de detenerlos o matarlos. Pero es tarde. La avalancha viva ya tomó velocidad. Los elefantes pisotean a los númidas. Los lanzan con los colmillos, abriendo amplios senderos en la formación densa. Los gritos de la gente aplastada ahogan las trompetas de guerra. La línea ordenada del ejército de Escipión y Juba se rompe no por el golpe del enemigo, sino desde adentro. Es el suicidio de un gigante. En este caos, en estos senderos sangrientos dejados por los elefantes, irrumpen los legionarios de César. Ya no son soldados, son una fuerza elemental. Semanas de hambre, miedo, humillante defensa, comida podrida y agua con sabor a lodo. Todo eso se comprimió en un resorte que ahora se soltó. No toman prisioneros, no necesitan esclavos, no necesitan rescates, necesitan venganza. Los centuriones intentan recuperar el control. ¡Deténganse! ¡Perdonen a los que se rinden!, grita algún oficial intentando salvar a un grupo de nobles númidas que tiraron las armas. Pero nadie lo escucha.
Simplemente lo empujan al barro. En los ojos de los legionarios arde una furia blanca. Matan a todos los que se cruzan en su camino. El soldado que ayer temblaba de fiebre, hoy trabaja con la espada con la precisión mecánica de un carnicero. No es una batalla, es una cacería. El enorme, torpe y multilingüe ejército enemigo se desmorona como un castillo de naipes. Los que estaban en las filas traseras y ni siquiera alcanzaron a sacar la espada ven correr a sus compañeros, ven elefantes enloquecidos y ceden al pánico. El miedo es un virus y se propaga al instante. 40.000 personas deciden simultáneamente que la vida vale más que el honor. Huyen. Tiran escudos para correr más rápido, tiran cascos caros, tiran estandartes. Escipión, el orgulloso aristócrata romano que prometió al Senado llevar a César encadenado, ahora intenta salvar su propio pellejo perdiéndose entre la multitud de fugitivos. El rey Juba, señor de estas tierras, huye abandonando a sus preciosos elefantes a su suerte. Tito Labieno, el hombre que enseñó a las legiones a ganar, ahora ve cómo esas legiones destruyen todo lo que él construyó. Entiende que es el fin, no solo una derrota en batalla, es el derrumbe del mundo. Las viejas reglas ya no funcionan. Disciplina, táctica, maniobras, todo es polvo. Gana quien está dispuesto a cruzar la línea de la locura. Y Labieno huye. Sabe, si cae en manos de esta gente, una muerte rápida será un regalo para él. El campo de batalla se convierte en una carnicería. Los romanos persiguen al enemigo por millas, clavan por la espalda, cortan tendones, rematan a los caídos. La tierra está tan empapada de sangre que los pies resbalan. El aire es denso y pesado por el olor a muerte. Los buitres que daban vueltas sobre el campamento de César esperando su muerte, ahora se dan un festín con los cuerpos de sus enemigos. César cabalga en medio de este infierno. Los historiadores escribirán que intentó detener la masacre, que gritaba «Parce si vivus», perdonad a los ciudadanos. Tal vez realmente gritó, o tal vez sea solo una mentira hermosa para los descendientes, porque en ese momento ni siquiera él, el hombre que comandaba imperios, podía detener la máquina de matar que él mismo puso en marcha. Soltó al genio de la botella, y el genio tenía sed de sangre. Los soldados se vengaban por su miedo, por esas noches en que yacían escuchando cómo aullaban los chacales, imaginando cómo esos chacales roerían sus huesos. Ahora ellos mismos se convirtieron en chacales. Mataban para asegurarse. El enemigo está muerto. El enemigo no se levantará más. El enemigo no vendrá más con 16.000 jinetes. Para el mediodía todo había terminado. El enorme ejército que amenazaba con borrar a César de la faz de la tierra dejó de existir. 10.000 cadáveres cubrían la llanura. El resto se dispersó por el desierto, donde los esperaba la muerte por sed o a manos de las tribus locales. El campamento de Escipión y Juba fue capturado. Allí, entre lujosas tiendas llenas de vino y comida, los soldados romanos finalmente se detuvieron. Comían desgarrando la carne con manos sucias, bebían vino directo de las ánforas, mezclándolo con el polvo en sus labios. Caían y se dormían allí mismo, entre cadáveres y trofeos, borrachos de cansancio y sangre. César estaba parado en la colina, mirando las ruinas humeantes de las esperanzas de sus enemigos. En sus informes luego escribirán: las bajas de los romanos fueron 50 hombres, 50 contra 10.000. Cifras en las que es imposible creer, una anomalía estadística. ¿Milagro? No. Fue el precio de una determinación absoluta y despiadada. Pero mirando esta victoria, esta montaña de cuerpos, los elefantes vagando sin rumbo con las sillas vacías en sus espaldas, no se podía evitar la pregunta: ¿y qué sigue? El enemigo está derrotado, pero Roma sigue dividida. Labieno escapó, lo que significa que la guerra continuará. Los hijos de Pompeyo están vivos. El odio no desapareció. Simplemente cambió de dirección. Ese día bajo Tapso no murió solo el ejército de los republicanos. Ese día murió la vieja república. La ilusión de que la guerra se puede hacer según las reglas fue pisoteada por elefantes y rematada por los gladios de veteranos embrutecidos. En este campo sangriento nació un nuevo orden. Un orden en el que tiene derecho solo quien tiene la fuerza para tomarlo. Y César tomó ese derecho. Pero parado entre los muertos, tal vez sintió un escalofrío en la espalda. Porque sabía,
Aquellos que hoy mataron por él con tanta furia, mañana pueden con la misma facilidad volver las espadas contra él si muestra debilidad. El silencio descendía sobre África, el silencio de un cementerio sobre el cual construían un imperio. El silencio que sigue a la batalla es más fuerte que cualquier grito. Presiona los oídos, zumba en la cabeza y huele a hierro. Están parados en el campo donde apenas esta mañana se decidía el destino del mundo, y ven solo filas interminables de cuerpos sobre los que ya empiezan a volar las moscas. El viento, moviendo perezosamente los bordes de las capas de los muertos, no trae frescura. Trae la comprensión de que ocurrió algo incorrecto, algo que viola las leyes de la naturaleza. Cayo Julio César camina entre los muertos. No sonríe. En sus manos tiene un pergamino, el borrador del informe que pronto enviarán a Roma. En ese informe estarán escritas cifras que harán que a los senadores en sus frescas villas se les caigan las copas de vino de las manos. 50. Escribirá que perdió solo 50 soldados, contra 10.000 enemigos muertos. 50 vidas por un imperio. ¿Miente? Tal vez. La contabilidad militar es una ciencia creativa, y los escribas del Estado Mayor saben cómo ocultar pérdidas incómodas en la columna de desaparecidos o muertos por heridas. Pero incluso si redujo sus bajas 10 veces, incluso si murieron 500 hombres, sigue siendo una anomalía estadística. No es una victoria, es un milagro creado por manos de asesinos. Es la prueba de que los dioses o se volvieron locos o se pusieron las sandalias de los legionarios. Justo aquí, en la arena de África empapada de sangre, nace definitivamente el mito. El mito de que a César no se le puede matar. Piénsenlo. Un hombre desembarcó en un continente enemigo con un puñado de gente, sin comida, sin agua, sin flota. Estaba rodeado. Lo fusilaron como a un blanco de feria en Ruspina. Lo mataron de hambre. Contra él pusieron elefantes y un ejército que superaba sus fuerzas varias veces. Cualquier otro general, Pompeyo, Escipión, incluso el mismo Aníbal, en tales condiciones se habría rendido o habría muerto. Pero César ganó. Los soldados lo miran ahora de otra manera. En sus miradas ya no hay simple respeto al general. En ellas brilla un terror supersticioso mezclado con adoración. Creen que mientras estén cerca de él, la muerte no los tocará. César y su suerte. Ahora no es solo una frase bonita, es una religión. Y esa religión es más peligrosa que cualquier arma, porque obliga a la gente a hacer lo imposible sin hacer preguntas. Pero esta moneda tiene otra cara. La victoria en Tapso se convirtió en una droga para César. Creyó en su propia invulnerabilidad. Ruspina le enseñó que las reglas se pueden romper. Tapso demostró que el riesgo es la única estrategia correcta. Empieza a pensar que puede ganarle al mismo destino. No sabe que ganando África, está firmando su sentencia de muerte en Italia. Las noticias sobre la derrota de los republicanos llegan a Roma más rápido que el viento. Para los partidarios de la República es un shock. Marco Porcio Catón, al enterarse de la derrota, se suicida en la ciudad de Útica, arrancándose sus propias entrañas con tal de no pedir piedad al tirano. Es el fin de una era. El viejo mundo, el mundo de leyes, tradiciones y debates en el Senado, muere en un charco de sangre junto con Catón. Y en Roma, la gente que se hace llamar amiga de César empieza a mirarse entre sí. Bruto, Casio, decenas de otros. No ven a un héroe, ven a un monstruo. Ven a un hombre que pasó por el infierno y regresó aún más fuerte. Entienden, ya no se le puede detener en el campo de batalla. No tiene rivales dignos. Pompeyo está muerto. Escipión está muerto. Labieno huyó a España, pero eso es solo agonía. Si a César no se le puede vencer con la espada de un soldado, habrá que detenerlo con la daga de un amigo. La paradoja de la supervivencia radica en que cada victoria crea nuevos enemigos. Cuanto más alto subes, menos aire queda alrededor. César está en la cima de una montaña de cadáveres, pero está más solo que nunca. Piensa que lo peor quedó atrás. Piensa que ahora, cuando África está a sus pies, podrá finalmente construir ese mundo con el que soñaba. Se equivoca. La guerra en África fue honesta. Allí el enemigo estaba frente a ti y sabías que quería matarte. En Roma el enemigo sonreirá, te abrazará y te llamará padre de la patria,
escondiendo el acero bajo la toga. Ruspina fue una tarea sencilla comparada con ese laberinto de intrigas al que regresa. Allí, en las arenas, luchó con númidas y elefantes. En Roma tendrá que luchar con la envidia, el miedo y la traición de aquellos a quienes perdonó. César monta a caballo. Tiene 46 años, pero parece mayor. Su cara está surcada de arrugas, el pelo ha raleado. La campaña le succionó las fuerzas vitales, pero a cambio le dio la corona del poder absoluto. Mira al horizonte, hacia donde tras el mar yace la ciudad eterna. Lleva allá no solo una victoria, lleva allá el fin de la República. Las legiones levantan el campamento. Se van, dejando los chacales terminar de roer los huesos del gran ejército de Yuba. La historia recordará las maniobras brillantes, los ataques audaces y las decisiones geniales. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos el precio de este genio. Vimos cómo la gente bebía su propia orina por la sed. Vimos cómo corrían al ataque por desesperación, simplemente para no esperar la muerte sentados. Los manuales de táctica los escriben los supervivientes, pero las reglas en ellos las escriben con sangre los muertos. Y la regla principal que César sacó de las arenas africanas suena así: gana no el más fuerte, ni el más inteligente. Gana quien está dispuesto a ir hasta el final, incluso si ese final significa la muerte de todo lo que aprecias. Ganó la batalla, ganó la guerra, pero perdió su vida. En 2 años, en los idus de marzo, esos mismos senadores a los que hoy asustó de muerte con su triunfo, lo rodearán en el teatro de Pompeyo. Y cuando 23 cuchillos se claven en su cuerpo, Tal vez en el último momento de su conciencia apagándose, no recuerde la Galia ni Egipto. Recordará el campo polvoriento bajo Ruspina, ese momento en que estaba solo contra 16.000 y entendió que la muerte es solo otro enemigo al que se puede engañar. Pero a la muerte no se le puede engañar eternamente. Ella siempre cobra lo suyo. A veces viene en forma de elefante, a veces en forma del mejor amigo. César se va a la leyenda, dejándonos a solas con una conclusión simple y terrible. La grandeza no es un regalo de los dioses. Es un crédito que tomas del destino con intereses gigantescos. Y tarde o temprano vendrán los cobradores.